Grabar. Carla, por si alguien te interesa después. Eso es. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. Que Diana está del otro lado del mundo y dentro de poco tiene que irse a dormir. Bueno, en Eh, realidad dentro de poco se oscurece y nos quedamos un poco de donde estoy, hay poca luz, así que va a ok. ser bastante Ah, íntima la reunión. Rita Efraín y Ana María, gracias por estar acá. Ojalá se vaya sumando más gente en el camino. Eh, Aquí estamos Diana y yo, Adriana, que somos de la red. Diana trabajó mucho tiempo en Panamá Viejo, ahora se nos fue a hacer un doctorado a España, entonces está ahí cruzando el charco para estar con nosotros y nos animamos las dos porque dijimos bueno, hemos empezado en esto y tenemos que aupar y empujar a que se haga una realidad la presentación de pósters en Panamá. Y eh, ya empezamos con la cosa ahí. ¿Por qué lo estamos organizando? Porque es la primera vez que como red de museos, en este tercer congreso, estamos organizando una sesión de pósters. También porque por razones ajenas a nuestra voluntad, la cantidad de espacios para conferencias nacionales no es tanta como nos gustaría y eso nos llevó a pensar que debíamos eh, promover la participación y el intercambio de todas las maneras posibles y ambas creemos en el poder de los pósters como para poder empezar y queremos ponerlo de moda en Panamá y en el Congreso de Museos, donde la gente apenas está acostumbrada a compartir profesionalmente en congresos. Y esto es algo que la red está buscando, ¿no? La profesionalización. Y la profesionalización es el también compartir las experiencias para poder enriquecerse unos con otros. Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy? Tenemos preparados 4 puntos. El primero es esta introducción de qué son estos pósteres que yo llamo académicos, pero que provienen del mundo de los pósteres científicos. Después de la segunda parte, cómo hacerlo, secretos, tips como para hacerlos, bien bonitos. Vamos a ver ejemplos, porque la mejor manera de aprender son con ejemplos, y luego queremos conversar y que nos hagan preguntas y terminar así con las dudas que pudieran tener. ¿Qué es un póster científico? Aquí lo estamos poniendo con un ejemplo de uno supuestamente cuasi perfecto según lo que podría ser hoy en día, y lo ven que es muy científico, habla de un pájaro en especial y una explicación y una investigación hecha allí. El asunto es que es un proyecto, una forma visual de presentar algo que se ha hecho, una experiencia, un proyecto, una investigación, de una manera clara, corta, sencilla y atrayente. O sea, es exactamente lo justo, sencillo de entender, claro que no deje muchas dudas, que atraiga. Y eso no le quita ni un chin de lo riguroso al póster científico, al póster académico, eh, que no es un póster de publicidad, no es un póster donde contamos quiénes somos, ni enseñamos nada, sino que compartimos este proyecto, esta experiencia. Y vamos a ir caminando con esto para profundizar qué significa eso de compartir una experiencia, un proyecto. ¿Qué ventajas tiene? Tiene las ventajas, aquí como ven en la fotito de al lado, que permite hacer lo mismo que una conferencia, que una ponencia oral, pero está puesta todo el Congreso en un área del Congreso, está puesto el póster todo el tiempo. La gente que no quiere escuchar una charla puede verlo en cualquier momento y hay un horario específico donde se deja para la sesión de pósters. En ese horario se suele juntar la gente alrededor de los pósters y cada quien se para muy especialmente en el tema que le agrada y permite este intercambio mucho más personal,
con preguntas ida y vuelta de los que están interesados en el tema. Entonces el intercambio es más profundo y más rico según cómo se va dando entre los que interesados. Tiene poca información, pero permite después profundizar en esta conversación o en abrir la curiosidad a que haya información después. Aquí hemos encontrado una foto del Congreso de Neurociencias en el 2009, que es algo así como que da terror, porque es una cantidad de pósters, pero viene a entender que las conferencias internacionales nunca pueden ser tan grandes que puedan tener cientos de ponencias, incluso las hay que tienen 5, 6 y 7 ponencias paralelas y uno se muere de rabia porque solo puede ver una y después entonces tienen que esperar las memorias. En cambio acá en los pósters el intercambio resulta muchísimo más rico, la gente se va acomodando en sus subtemas de interés, puede pasear y puede tener un pantallazo de un montón. Y esta foto muestra hasta dónde ha llegado en congresos científicos y por qué ha sido tan exitoso el formato de póster para congresos académicos. Congresos donde los profesionales comparten qué han hecho. No solo es para ciencia, y también entendiendo que ciencia hay en todas las profesiones. Hay una ciencia en museos, hay una ciencia tenemos aquí a Ana María, que es en el área de inclusión, tiene su ciencia eso, y no todo es lenguaje NASA, ¿no? Pero sí esto puede funcionar para todas las profesiones que tienen que compartir las experiencias que han hecho. ¿Qué cosas se pueden querer compartir con esto que hablamos? Una experiencia, por ejemplo, un proceso tras una exhibición, una investigación X, por ejemplo, yo puse una investigación de público, pero cualquier investigación que se haya hecho dentro del ámbito de un museo o programa patrimonial, vamos a usarlo para que se sienta muy bien incluido Efraín y Rita, que trabaja en un geositio que está aquí y es algo bien grande de museo, es un museo gigantesco, es un área enorme. Por ejemplo, que probé una nueva tecnología, probé algo nuevo y esta fue mi experiencia. Tomé la decisión por esto, eh, tomé estas decisiones para usarlo y estos fueron los resultados. Si usted lo va a usar, ya conoce una experiencia. Un programa con la comunidad, que aquí los tres tienen, yo creo, experiencia para eso, los tres que están con nosotras. Y ahorita mismo el tema de la función social de los museos y del acercamiento con las comunidades es básico. Y de hecho tenemos una temática en el Congreso que es museos y ciudadanía, que está muy buscando enfocar los museos de Panamá a ponerse en la onda que mundialmente se lleva. Desafíos en X, que es aquí yo puse una conservación, divididos en un programa. El asunto es que no se trata de contar general de qué hago yo, a qué se dedica mi empresa, a qué se dedica mi instituto, a qué se dedica mi movimiento, sino que tengo que buscar algo específico que contar, donde yo pueda hacer un relato especial. Entonces, aquí los dejo con Diana, que es la que tiene comido, masticado todo esto de cómo se hace. Bueno, como ya lo dijimos, el segundo tema que vamos a tocar en la charla de hoy, en esta reunión que tenemos, es justamente estos consejos que podemos darles de cómo hacer un buen póster. No sé si alguno tiene alguna experiencia, si le ha tocado hacer pósters antes, si ha participado en algún congreso, ¿me lo pueden comentar? Con pósters específicamente. Como que Rita perdió el sonido. No, no, primera vez, pero sí manejo el concepto. Ok, los han visto, bueno, por lo menos los han compartido. Bueno, les comparto que mi experiencia personal con los pósters es que básicamente
cuando yo tuve que presentar mi primer póster, no tenía ninguna información de cómo se hacía y fue bastante desastroso. O sea, yo de hecho jamás lo presentaría acá porque me muero de la vergüenza, era aburridísimo y era muy complicado. Yo no tenía ni idea qué era lo que tenía que estar haciendo. Entonces, justo por eso hemos creado, como dijo Adriana, esta charla del día de hoy con la idea de poder facilitarle un poco la vida a toda la gente que participe en este congreso y de pronto en futuros congresos para que se atreva a hacer pósters. Entonces, estos son los tips que nosotras hemos visto que funcionan. Entonces, el primero es adecuar el póster al contexto. Que vamos a empezar desde lo más obvio. Tenemos que saber cuál es el tamaño de póster que nos están pidiendo en el congreso específico al que vamos a ir. Tenemos que saber cuál es el formato de impresión que se nos está pidiendo. Estas dos cosas para nosotros en este congreso, específicamente en el tercer congreso de Educación y Museos, va a ser 24 por 36 pulgadas en formato vertical y impresión sobre foam board. Es muy importante saber tener estas consideraciones porque el tamaño del póster nos va a decir qué cantidad de espacio tenemos para compartir la información. Y por último, tenemos que saber cuáles son los compañeros que van con nosotros al congreso. Hay congresos de todo tipo, hay muy generalistas, tipo congreso de física, y hay otros que son mucho más específicos, congreso de física cuántica enfocado en el átomo tal. Entonces, va a depender mucho de cuánto manejo tienen tus compañeros de congreso y la forma en que puedes enviar la información. Si ves que es un público bastante diverso, que es lo que suele pasar, tu información tiene que ser sencilla y tiene que ser comprensible para todo el mundo y eso lo tienes que recordar. Después vamos a ver cómo es importante que lo lean terceras personas que no sean expertas en nuestro tema para asegurarnos de que realmente se entiende lo que estamos tratando de transmitir. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que vamos a necesitar tiempo. Tiempo para sentar las ideas, para volverlas esenciales, para recortar los textos. Así que, aunque parezca algo sencillo, realmente la parte de conceptualización y de escribir justamente el texto que me va a describir lleva su tiempo. Así que empiecenlo a hacer como ya. Bueno, ya refiriéndonos a asuntos mucho más prácticos, vamos a empezar por lo que es más evidente, el título. Los títulos suelen ser las personas que trabajamos sobre todo en temas científicos. Yo soy arqueóloga, entonces nuestros títulos de artículos, de pósters, suelen ser aburridísimos. O sea, te mueres leyéndolos. Tenemos cero imaginación. Pero los títulos de los pósters tienen que ser justo lo contrario. Tienen que ser cortos y tienen que ser muy atrayentes, muy atractivos. Piensen que hay muchas personas que están exponiendo pósters en el mismo congreso y además hay mucha gente pasando. Y lo único que va a llamar la atención de la gente es un vistazo rápido, que es lo que le van a dar a tu póster. Tiene que haber un título y una imagen que les llame la atención como para que se acerquen. Y esa es una cosa que tienen que tener muy en mente cuando lo están diseñando. Luego tienen que saber con mucha claridad qué quieren decir, cuáles son las ideas que tienen que compartir, que realmente valen la pena compartir. Tenemos que sentarnos e identificar. Una cosa que a mí personalmente me ayuda es sentarme y escribir. Si tuviera que decirle 5 cosas a alguien sobre el proyecto que estoy desarrollando, 5 cosas para que me entendiera perfectamente, ¿cuáles serían? Solo 5. Tienen que ser ideas sencillas, tienen que ser ideas claras, concretas y que realmente te permitan una comprensión compleja de todo el proyecto. No tienen que ser abarcadoras totalmente, que esa es la cosa que yo sé que es más complicada cuando uno trata de resumir un proyecto, porque evidentemente a uno le parece importante cada cosa que hizo y cada momento del proyecto. Pero la realidad es que en el póster no se tiene que poner todo, se tienen que poner las ideas principales, se tiene que escoger lo que es realmente esencial, porque es una llamada de atención. En realidad no es un artículo y no es un espacio en el que tú vas a contar todo el proyecto. Tienes que tener preparado un discurso y cuando la gente llegue y se acerque a ti, tú les puedes explicar mejor de qué va tu proyecto, les puedes contestar las dudas que tengan, etcétera. Pero en el póster en sí, tiene que ser todo muy conciso.
Tiene que estar todo muy organizado, tiene que tener una lectura fácil, organizado por bullets, etcétera. Y asegurarnos de que estamos contando una historia que tiene un inicio y un final, y no que son temas así como separados. Ay, Siguiente. perdón, ya voy, espérate que se me... Es para que la gente no se duerma, ¿viste? Entonces no me hace caso. Ahora me hizo caso. ¿Y cómo organizamos esa información? Pues lo más fácil para organizar la información es crear secciones. Las que normalmente suelen tenerse son objetivos, metodología, resultados y conclusión. La bibliografía y la información adicional suelen ir en códigos QR o suelen tener como una página web para que veas más información, etc. Pero si lo decimos más sencillo, podemos simplificar esto. Voy para allá. Sí, y responder simplemente estas preguntas, que es lo más importante que debe tener el póster. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y eso se puede poner en un pequeño resumen o lo puedes poner en el título directamente, de acuerdo al título que escoges. ¿Cómo lo hicimos? No, ¿para qué lo hicimos? Que son los objetivos que tenemos al idear el proyecto, la investigación. ¿Cómo lo hicimos? Que eso responde la metodología ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Y finalmente, lo último que interesa es qué aprendimos en el proceso. ¿Cuál es este aporte que genera nuestro proyecto? ¿Cuál es la información novedosa que tiene? Perdón, voy ¿Qué para sigue? allá. Sí, Ahora bien, los pósters no necesitan solamente desarrollar una buena narrativa, de contar bien, concretamente, de forma sencilla, eh, amigable y atrayente, y corta y específica, sino que además tiene algo que creo que es de lo que adolecemos más todos, y es que necesita diseño gráfico. Y si son como yo o como la gente que conozco y no pueden contratar un diseñador gráfico y les toca a ustedes mismos bancarse el diseño, pues aquí damos 8 tips que nos pueden servir, que pueden ser fáciles de seguir para todos los que como nosotras no somos diseñadores y hacemos lo que podemos por presentar un póster decente. Primero tienen que tener en cuenta que las secciones de las que hablamos en la diapositiva pasada, deben estar narrativa y visualmente separadas. Si vemos el ejemplo que tenemos aquí, vemos con un solo vistazo que tiene 5 secciones. No necesité más de medio segundo para darme cuenta de dónde están los resultados. Entonces, visualmente es muy fácil de conseguir toda la información. La segunda característica es que tiene que tener mucho espacio en blanco. ¿Qué significa esto? No significa que el espacio tiene que ser blanco, obviamente, sino que tiene que no estar saturado de información ni textual ni gráfica. A veces abusamos de utilizar cada milímetro porque queremos decir muchísimas cosas, o poner muchísimas gráficas, o poner muchísimas fotos, y esto tiene un efecto contraproducente. En realidad, entre más espacio limpio tenga el póster, más fácil va a ser que la gente se sienta atraída por leerlo y por averiguar un poco más sobre la información que estás tratando de dar. El siguiente tip es sobre los colores. Hemos visto pósters de todos los tipos. Yo he visto yo misma he hecho pósters de todos los tipos, y realmente hace poco Ian Cook hizo un taller que les recomiendo mucho, que si lo vuelve a hacer lo tomen, sobre... Ian es un comunicador de la ciencia a través de la imagen, entonces nos estaba dando tips de cómo hacer un mejor resultado estético de los pósters, porque precisamente nos hace mucha falta, y nos compartió esta imagen de los colores complementarios que ponemos arriba, en la que nos explicaba que es necesario utilizar pocos colores, que si queremos utilizar una variedad de colores, utilicemos los colores complementarios, y si no lo tenemos muy claro y no sabemos muy bien cómo combinarlos, pues podemos irnos por utilizar un solo color y poner varias gamas de ese mismo color. Y finalmente lo que ya habíamos comentado, que no debería haber imágenes de fondo, un fondo lo más limpio posible es lo que mejores resultados visuales da.
Siguiendo con esto, tiene que haber una jerarquía del texto. Es decir, tienes que escoger un tipo de letra y un tamaño para el título, otra para el subtítulo y otro para el cuerpo del texto. No tienen que haber 25 letras diferentes. Tienen que haber pocas letras, una, máximo dos. Pero sí que tienen que estar muy diferenciados a la vista, qué es el título, cuáles son los subtítulos y cuál es el cuerpo del texto. Tiene que ser algo fácilmente identificable. Tiene que entenderse muy bien el orden de lectura. A veces cuando queremos meter mucha información, luego queda muy desorganizada y no se sabe si tienes que ir abajo, si tienes que ir a un lado, y eso tiene que estar muy, muy visual. Si vemos este ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, decidió ponerles número directamente. 1, scripting. O sea, ya, listo. No veo el resto. 2, design, 3, data. Entonces, es una forma de hacerlo. Lo importante es que sepamos cuál es el orden lógico de lectura. El tamaño de la letra es muy importante. Yo les sugiero que hagan un preprint, que hagan una preimpresión en el tamaño y vean si realmente funciona el tamaño de letra que están utilizando. Porque esto es como los PowerPoints. No sé si alguna vez les ha pasado, pero uno hace su PowerPoint y cuando lo va a presentar dice, esto no se ve para nada como yo pensé que se iba a ver. O las letras están muy grandes o las letras están pequeñas. Tenemos que pensar que las letras tienen que ser suficientemente grandes como para verse bien a por lo menos 1 metro de distancia, pero la del título, un par, porque las personas van a pasar a un par de metros, van a ver de lado, de refil, así el póster y van a tener que poder leer con claridad el título. Si no se puede leer con claridad, pues no se van a acercar. Y los textos tienen que ser cortos. Antes se hablaba de textos de hasta 800 palabras, pero eso ya está bastante desfasado y lo que se dice ahora es que tienen que ser entre 150 y 300. Este ejemplo, por ejemplo, tiene más o menos 120. Y si lo ven, es un póster que uno puede leer muy fácilmente y tiene muchísima información, que está muy organizado y que dan ganas de leer. Siguiente. Finalmente, cosas muy evidentes, pero que nos pueden pasar a todos. No olvidemos el nombre y el logo de la institución. También muy importante el logo, el nombre de las personas que hicieron la investigación y los datos de contacto, que es una cosa que suele obviarse todo el rato. Por favor, pongan un correo electrónico donde se puedan contactar con ustedes, donde puedan escribirles si quieren conocer más información, si les pareció interesante el trabajo que hicieron, si les quieren contratar para algo, pongan cómo los contactan, por favor. Y utilizar los códigos QR siempre para agregar información. No sobresaturar la información dentro del texto, sino que mándalos a una web, mándalos a un PDF que hayas preparado, utiliza otras herramientas que te permitan dejar más desocupada visualmente tu póster. Y finalmente, pues, como les comenté, todos hemos cometido muchos errores de diseño, hacemos lo mejor que podemos, no somos diseñadores, lo importante es tener ganas, ir aprendiendo en el proceso y compartir nuestras experiencias. Vamos a tomárnoslo con tranquilidad y vamos a disfrutar del proceso. Igual vamos a estar acá, que eso es una cosa que es importante que sepan. Si alguno de ustedes quiere hacer el diseño y no se siente seguro de si puede mejorarlo, quiere que nosotros le echemos una segunda mirada, con muchísimo gusto pueden escribirnos a Adriana y a mí y nosotros les mandaremos nuestras observaciones con todo el gusto. ¿Dónde podemos encontrar ayuda para este diseño? Bueno, Adriana aquí ha escogido 3 páginas que si quieres comenta un poquito sobre ellas, Adri, yo ahorita comento otra cosa. Sí, no, realmente las 3 páginas son las que están en la página web donde está la convocatoria. Están copiadas, yo se las puedo poner ahorita en el chat también. Ay, espérense, es que eso pasó por quererlo señalar. Quizás la foto que está aquí es de la Universidad de Washington, es el tercer link.
me pareció muy sencillo, tiene bastante más de 300 palabras eh, el tip que les dio Diana, pero por ahí no muchas más. Tiene las secciones, y es en PowerPoint, tenía dos formatos en el que lo entregaba. Esta foto es de uno que venía en formato PowerPoint y si ustedes ven, nada más es cuestión de rellenar, cambiar los colores, subir las imágenes, si no tienen gráficas, ir a acomodarlo. Y bueno, yo si tuviera que elegir, por ahí elegiera ese, pero había encontrado dos más, y si ustedes ponen templates, póster científico, van a encontrar montones de pósters científicos que pueden hacerse. Para los que no somos diseñadores, no podemos pagar un diseñador, eh, hay opciones de intentarlo sobre una plantilla. Y con Sí, una hay plantilla, muchísimo. para adelante. Hay muchísimos de eso. Y bueno, ahí, por ejemplo, después de hacer el proceso que dijo Diana, ¿cuáles son mis 5 ideas, mis 3 ideas? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es el qué? ¿Qué es el cómo? ¿Dónde voy a poner el quién? ¿Cuáles son qué es lo que aprendí y qué es lo que quiero manejar? Entonces, después me pongo a pensar en un formato y por ahí me acomoda ese formato. Si no me queda, a ver, puedo intentar cambiarlo. El tamaño de este, que es el de Washington, es exactamente el tamaño que elegimos porque conseguimos unos atriles, que son los que nos van a prestar para colgar los pósters, y nos pareció que iba a quedar muy bien en ese formato. La siguiente que vamos a hacer, Una cosita aparte, acabo de poner en el chat tres referencias que también pueden ayudarles a tener más tips sobre cómo diseñar el póster, por si les interesa, están en el chat. acabo de verlas. Eso fue lo que yo quise copiarlas de la presentación. Por cierto, les vamos a mandar, ahorita nos van a escribir en el chat sus correos, ¿sí? Porque, no tenemos el correo de todos, porque todos los que están se anotaron, yo creo. El que Sí, no vieron. lo dice, nos va a poder, le vamos a enviar esta presentación en PDF para que la tengan. Ahorita queremos conversar un poco. Así Eh, que les pedimos que abran el micrófono porque exacto. van a tener que participar. Esta es la parte en la que se vuelve taller y conversatorio de verdad. Hola, Hola, Ana María. Ay, Ana María forma parte, ya que somos poquitos, nos podemos presentar. ¿Te parece? Rapidito. sí, voy a encender la cámara. Hola a todos, soy Ana María de Panamá Accesible. Nosotros brindamos consultorías de turismo accesible en diferentes entornos y en este específicamente museísticos. Bueno, turismo accesible realmente es brindar un servicio, productos a los colectivos con discapacidad y personas mayores. Lo que yo quería saber era, no sé si lo mencionaron y me lo pasé, es el tamaño del póster. Está más 24 por arriba, 36 pulgadas. 24 por 36. ¿Te lo sabes de memoria? A ver, no, estaba en otro más arriba, es 24 por 36. Está en la página web. Bueno, Ok, está en una de los PowerPoints. 24 de ancho por 36 El de alto. primero, el primero de lo que empecé a hablar. Ok. Bien, gracias. dale. Efraín, ¿puedes presentarte rapidito? Tiene que estar en algo especial. Rita, ¿puedes presentarte? Hola, ¿me confirman si me escuchan? Sí, sí te escucho. Que tenía problemas con el audio, lo siento. Bueno, yo soy Rita Rodríguez, soy de la Universidad Tecnológica de Panamá y como comentaba Adriana, participaríamos con el proyecto de Geoparque, que es como un museo al aire libre, así está en una de sus definiciones. Así que vamos a estar trabajando. En la reunión también se encuentra Gal Vargas, que sería con una de las que estaría trabajando un póster para este congreso. Perfecto. Nos vamos desde la inclusión hasta un geoparque.
Kevin, nos haces el honor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal están todos? Mi nombre es Kevin, yo soy el curador del programa público y educativo del Museo de Arte Contemporáneo y nada, vengo acá como a encontrar las maneras, los consejos y bueno, compartir con ustedes un poco sobre esta oportunidad de presentar proyectos. Nosotros en el museo hacemos un montón de cosas realmente. Mi sección, que es programa público y programa educativo, se encarga más como la gestión cultural, la plataforma cultural que ofrece el museo y también las oportunidades de formación, ya sea en la parte de educación o en formatos lúdicos. Entonces, básicamente esos serían como los dos proyectos que estaríamos compartiendo. De hecho, conocemos a Efraín gracias a Kevin y los programas del MAC, que trabajan mucho el tema con las comunidades. No sé si Efraín logre hablar. Y entonces, arrancamos con Pero hazla- falta Gal. Sí. Gal, ¿se anima a hablar? Dale, Gal, eso. Ahí te- Hola, Genial. Hola. a todos. Gracias Rita por la invitación. Eh, bueno, yo soy, trabajo acá en el área de lo que es la provincia de Coclé, en conjunto desde el Ministerio de Cultura, en conjunto con la Universidad Tecnológica y estoy pues muy contenta con los tips y todas las ideas para desarrollar el póster. Realmente me refresca mucho porque estudié diseño gráfico, aunque ¡Ay, qué actualmente no lindo! me encuentro ejerciendo la profesión como tal. Siempre es bueno pues uno retomar las ideas de cómo diseñar correctamente para que la información sea comunicada de una manera efectiva. Ok, creo que vamos a tener pósters muy bonitos este año. Va a ser el de arranque y va a ser estético. Genial, genial. Bueno, entre los que pueden hablar, la pregunta es, ¿qué de los tips que habló Diana ven en este póster? Esa era la pregunta, Diana. Un poco analizar cómo les parece, si les gusta, si no les gusta y sobre todo, qué observamos en cada póster. Vamos a tener unos ejemplos, vamos a utilizar menos de los que tenemos porque somos pocos y podemos hablar bastante, pero bueno, me gustaría saber eso, qué estamos observando, qué cosas nos llaman la atención de este póster que estamos viendo. Bueno, yo creo que lo atractivo de este póster es que tiene una imagen que inmediatamente te dice de qué estás hablando. Es como este elemento central y creo que es el núcleo visual también de la pieza. O sea, inmediatamente lo ves de reojo, lo ves por encima, el ojo llega a este núcleo que es un ave. Entonces, yo creo que partes desde este punto como el eje central, inmediatamente te dice de qué está hablando y, comienza como presentándose visualmente con esa imagen. Y luego ya entonces empieza a complementar con el tema del título y luego despliega la información que me parece que está en secciones muy bien designadas, como una introducción, las preguntas y luego empieza a desarrollar ya el contenido y te da una conclusión, unos resultados que puedes como leer al final. Me gusta mucho que también incluya logos al final, entonces sabes a quién pertenece la pieza o la investigación que están presentando. Como la Bien, presencia del logo es súper importante y abajo el un contacto. contacto. El contacto. Los que están viendo por celular van a tener más dificultad de leer. Luego la verán. Luego lo verán en el PDF. ¿Comentamos otro un poquito? Antes de pasar, yo quiero señalar, para empezar a señalar aquí, fíjese que en la introducción por ahí pone como el para qué, y en las preguntas que pone, es una manera muy especial de poner objetivos presentados como una pregunta muy de ciencia. Y si yo amarro esas preguntas a la conclusión a la que yo quiero llegar, tengo la información redondita y cerrada y llega facilito a grabarse en el que me está escuchando y me ayuda a comunicar muchísimo. Entonces, según lo que estemos presentando, si alguna pregunta ayuda a disparar, suele ser una excelente manera de comunicar, porque después llegamos a la respuesta.
El que Y sobre sigue. todo es corto, ¿no? Es una forma muy corta de poner el objetivo, de hacer un link sobre toda la información que se está dando. Eh, bueno, es un póster buenísimo ese. Ahora, ¿alguien puede comentar un poquito sobre este? ¿Qué les parece? Son todos un poquito diferentes. Ana María, ¿te animas a decir algo? No sé, hay gente tímida. Disculpa, es que tuve un problemita de tecnológico aquí. Sí. ¿Qué me decían? Disculpa. Sí, sí. ¿Qué te parece este póster con respecto a los tips y lo que veníamos como hablando con respecto a su diseño o lo que parece ser su contenido? ¿Qué te llama la atención de este póster? Bueno, mira, en primer lugar, me gusta las líneas de color que han puesto en el lado de atrás, porque eso me indica el orden que lleva el texto, ¿no? O sea, como que dice, la introducción es lo que vamos a leer primero, luego las preguntas, luego el método, los análisis planeados y así hasta la, la final, ¿no? Las preguntas exploratorias. Entonces, me gusta porque es sencillo, los colores son atractivos. Yo lo veo también desde la perspectiva de la inclusión o de la accesibilidad, que vemos también que hay contraste de colores. Entonces una persona en baja visión podría detectar también Mm. las letras, ¿no? Las Buenísimo. palabras, lo que dice. Genial. Y básicamente es que no tiene mucho detalle de imágenes, pues que es un diseño súper limpio. Mm. Dice Gal que para ella tiene mucho texto. Por ejemplo, acá en Mm. introducción es un párrafo, bla, 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 bla. Le encontró un defecto, le encontró un defecto. Y Yo diga, quería Dinos agregar que algo que me parece súper funcional en este póster y es el hecho de que tiene un código QR para registro. Yo creo que en los programas, de pronto no sé, de quienes están participando aquí, si tienen programas que requieran registro o de pronto ampliar información, inscripción en algo, el código QR me parece que es una herramienta fabulosa para tener en un póster. Te enlaza inmediatamente con información del programa. No sé, creo que eso me parece como algo a destacar de este póster puntualmente. perfecto. sí. Eso es muy Igual cierto. y nos fijamos también el uso de la imagen, la cantidad de colores que tiene un fondo bastante simple, un color plano que no genera ruido dentro de la información que se está compartiendo, como que todo tiene una razón de ser para estar allí. No hay un aspecto así como decorativo que no sirva para nada. Eso es importante. Sí, incluso regresando al tema de la accesibilidad, si tenemos personas ciegas, tener muchas imágenes, hay dos conceptos de imágenes. Unas imágenes informativas y otras imágenes que son únicamente decorativas. Y entonces cuando son pósters que queremos decir muchas cosas con pocas palabras, es mejor seleccionar inteligentemente qué imágenes vamos a utilizar, porque que sea una imagen que brinde una información en vez de una imagen que solo sea decorativa, porque ya nos quitó también el espacio del texto. Aunque en lo personal a mí me gusta utilizar también que sea más llamativo. Para mí este es muy sencillo, muy simple para mí. Yo pondría un poco más de imágenes y quizás menos texto, pero bueno, es cuestión, depende Esto del, pasa. del proyecto de cada quien, ¿no? Y O también las vamos a llegar a eso porque me parece que en uno de los postres vamos a poder hablar de seleccionar si lo digo con palabras o lo digo con una imagen y puedo llegar a decir lo mismo. Entonces me parece genial. A ver si ahí voy al otro. No En el hay. mundo de los museos también se entiende bastante, porque cuando estamos haciendo una exhibición, cuando estamos pensando cómo vamos a contar nuestra historia, siempre tenemos que tener una cartela, algo que nos diga algo de texto. Los textos tienen que ir por niveles, pero además nos tenemos que apoyar de los objetos que estamos exhibiendo y de las imágenes. No hay nada que esté ahí gratuitamente, todo juega un papel importante, pues igual tiene que ser en los pósters.
aquí me gusta que Gal llamó la atención que en el anterior, el abstract, el resumen, se veía como muy lleno de texto. Ella le llamó la atención que ese primer párrafo estaba como muy intenso. Y yo lo que lo miro aquí, que tiene, en vez de bullets, pero sí tiene como un 1, un 2, un 3. Ese texto, a pesar de que está un poquito largo, pareciera leerse mejor. Y por ahí llamar la atención en las donas esas, donde dice, en los métodos dice, se asignaron 3 condiciones y en vez de describirlas, las ponen en un dibujo. Le dieron de comer donas. Así, ese experimento les dieron de comer donas. Se las Si dieron quieres, sigue, enteras. porque que es bastante parecido a los demás y vamos a uno que sea un poco diferente para que lo analicemos. Dale, aquí viene. Este también es parecido a los demás, pero a diferencia, yo creo que a Gal le va a gustar más porque tiene más bullets. Que tiene unos textos muy concretos, pero también es interesante el uso del color, porque es muy monocromático, digamos. Son varios tonos de azul y se acabó, que también no está mal, queda bien, y facilita para el que no tenga mucha autoconfianza en la combinación de colores. Y autoconfianza. Y me gusta que lo que tú llamabas de, que dijo Jan Cook de ¿cómo se llama? De los usos de los complementarios. Perfectamente se une con lo que dijo Ana María de que ese contraste ayuda a las personas de baja visión. Estamos matando 2 pájaros de un tiro allí, para allá. Yo quería hacer la observación en el que acabamos de ver. Ese sí no nos serviría de contraste para personas Claro. bajo, porque tenemos fondo que es como un azul agua, por decirlo así, y las letras son también azules. Entonces ahí no hay un contraste. Ok. Exacto, sí, para ese caso es mejor utilizar los complementarios, Yo usaba el que amarillo. una gama de un color. Me quedé en el azul y el amarillo. Qué interesante. De de aquí, ¿alguien se da cuenta qué es lo que está escrito en el círculo? Sí, sí lo veo, pero para mí es mucho texto. En la parte derecha te parece mucho texto, puede ser. En Sí, y este, no debe tener muchas más que 300 palabras o 400. qué Lo que pasa interesante. es que sí, los otros tenían poquísimas, tenían 150 o menos. Eso es muy difícil de llegar a hacer. Todo Bueno, depende de qué cuento queremos contar. hay que resumir. Quiero llamar la atención que lo que está en el centro incluso tiene más peso que el título. Y lo que está en el centro es la conclusión del estudio. O sea, el mensaje central de este póster está hecho esto lo concluimos, en el cuento final. Y a eso lo pusieron en el círculo. Y luego, pues, cuenta todo el cuento en los bullets por allá. Y todo depende de qué estemos haciendo y el peso que le demos al contexto, a la justificación, a por qué lo hicimos o cómo lo hicimos, qué peso tiene esto. En este caso pusieron el peso completo en los resultados. Esa fue una decisión que tomaron. Efectivamente, Rita no tiene las divisiones como se acostumbra, es una división súper rara y para mí es complicada, pero probablemente porque yo no manejo el tema. Pero para mí, si yo doy una lectura rápida, es mucho más fácil, tipo objetivos, metodología, es una cosa a la que ya estamos mucho más acostumbrados, o por lo menos yo, y que es mucho más fácil de leer. En esta, que sí que están en divisiones, las divisiones son algo que no entiendo. Yo creo que las divisiones ahí son la historia, el Sí, contexto. pero a un solo, o sea, a una lectura rápida no se entiende, No se no tienes que entiende. leer. Sí. Yo no la he terminado de leer, pero mirado sí creo que es como la historia, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué hicieron? ¿Qué challenges? ¿Qué desafíos? ¿Y qué beneficios? Pero bueno, y dice Rita que no alcanza a ver referencias bibliográficas. Y eso me parece un punto bien importante,
Diana al principio había señalado que de ser preferible que eso estuviera en un link. El que va a mirar las referencias bibliográficas, sobre todo si es una investigación o si es un proyecto que se basa en, estoy tratando de pensar, nosotros vamos a presentar unas, cómo desarrollamos una serie de talleres para un programa escolar en el MULI. Para mí las referencias bibliográficas son muy importantes porque son como el sustento teórico de lo que de lo que hicimos, que no lo inventamos, no lo sacamos. Muy científica. Sí, Serena, yo soy muy científica, pero esas referencias bibliográficas van a ser importantes solo para los especialistas, solo para los que están muy metidos en el mismo tema que uno. Entonces, quizás las referencias bibliográficas pueden ir en un link, en un código QR, para el que le interesa, un extra que esté para allí, y creo que sería lo más útil. Yo recomendaría que fuera un código QR porque el link, si tienes impreso esto, pues ya si lo tenemos en web, eso es otra cosa, pero si lo tienes impreso no tiene ningún sentido, es una cosa que nadie se va a poner a escribir, que www. Sí, ok. Entonces, Bien. la que sigue. A ver. Aquí, ¿qué podemos decir? Esto es, los otros eran como premiados, ¿no? Estos son de la gente común y corriente. Para que sepan, este es el póster, los dos que vamos a ver, creo que los dos que siguen, ¿no? Por aquí, que son pósters que yo saqué en PDF de un congreso de las memorias que están online, de un congreso de educadores en Córdoba, Argentina, y me llamó muchísimo la atención lo simples, ¿cómo serían ahí? Que son esos pósters, pero que me encantó que ver cómo podían compartir de maneras tan sencillas y animarse a compartir los maestros o los diferentes ahí bibliotecarios que también hicieron mucha cosa y compartieron de esta manera. Y además todo estaba online, que es parte de lo que pensamos hacer. O sea, el que presente un póster en esto le va a figurar como una publicación, porque vamos a tener ya sea unas memorias o una publicación especial donde van a estar las ponencias, pero también van a estar los pósters como una publicación. Así que lo que salga en el Congreso va a ser directo a sus referencias de publicaciones en sus currículums, para que sepan. Entonces. ¿Qué nos gusta y qué cambiaríamos de este póster? Esta pregunta me gustó. Algunos escriben, Rita, a Efraín lo perdimos, yo creo. Denos texto, dice. Esa es una. Hay bastante texto, efectivamente. Cambiaría los colores, dice Rita. Eso fue lo primero que dijo Diana. Dijo, tiene todo, pero está feo. Yo pienso que es parece diseñado por mí. Dime. Ilegal. Yo justificaría los bloques de texto y también en el margen derecho. O sea, hay que respetar como los espacios entre el margen, o sea, no lo puedes llevar hasta el final, hasta el límite de lo que es la imagen, sino siempre como tener un espacio imaginario, porque eso le da una sensación a uno como que de tranquilidad. Y cuando lo llevas así como que hasta el final es como, no es agradable visualmente. Me encanta que los a pesar de que está separado por secciones, las secciones se sienten un poco agobiantes y un poco desorganizadas, ¿no? Porque precisamente no están como estructuradas, no respetamos los márgenes, el color personalmente me parece muy fuerte, el color de fondo, y me parece que no contrasta lo suficiente con el color de la letra, el tamaño de la letra también es complicado, este póster o tendría que estar impreso impresionantemente grande o es muy de difícil lectura. Y bueno, muchos tenemos ya problemas de lectura, entonces nos tocaría acercarnos bastante. Me gusta, pobrecito, le dimos con un hacha, pero bueno, es un buen intento.
es un buen intento para quien así, si lo ha hecho primera, segunda vez, es un buen intento y se puede mejorar, eso sí. Vamos con el que sigue. ¿Qué les parece este? Podemos ver el siguiente, Adri, que ya este se parece un poco a los Se anteriores. parece al otro, por lo menos tiene más, ¿ok? Este. ¿Qué les parece este? Uno de los primeros que presentó Diana se parecía a ese. Justo. Rita. Este es el póster clásico que uno se encuentra, o sea, por lo menos que uno se encontraba en los congresos hace unos años, hay que decirlo. O sea, todos eran así. Yo pienso que los pósters deben ser diseñados dependiendo del público que va a visitar o va a estar participando. Porque yo veo y este para mí es súper científico. Exacto. Y te voy a ser sincera, aún para los científicos, esto es un artículo científico de revista apiñado en un póster. Y aún para los científicos es aburrido de leerlo en ese pedazo, cuando yo puedo leer tranquila, en varias hojas y señalar, tengo que leerlo todo y sentarme frente a un póster en una pared y leer igualito que debo leer un artículo científico. No, tiene que ser, es otro método de comunicación, debería tener otro contexto para poder hacerse. Y aún así se ve bonito, pero es imposible de leer. Poca gente se va a acercar. Exactamente, Rita, es muy complejo, porque el póster no está desorganizado, tiene una lectura que, digamos, es sencilla en el sentido en que uno puede ver cuál es el orden que tienen las secciones. Pero efectivamente dan cero ganas de leerlas, porque es demasiada información, no vas a tener tiempo, tienes 200 pósters más que ver, ya te lo perdiste todo, no entendiste nada. Así que basándose en toda la experiencia, la mala experiencia que tenemos viendo pósters de este estilo, de que y que la gente además se sentía súper frustrada porque uno ahí haciendo su póster 20 horas y nadie le pregunta por la información, porque nadie tiene la gana de ponerse a leer todo eso, pues también es muy frustrante. Es frustrante para la persona que está viendo los pósters y es frustrante para el investigador. Tú quieres realmente llegarle a la gente. Así que por eso se han cambiado un poco los parámetros y la estética y las condiciones para hacer los pósters. Y aún así este es un póster para hacer buenos pósters, fíjense ustedes, pero bueno. Me quedo con lo que dice Rita, quitaría algunos conceptos y creo que, a ver si me dejan, antes de pasar al último, ¿qué piensan de este? Aquí hay un tricky, ese póster no es el plan, tenemos que hacer un póster que a los participantes les haga detenerse un momento, exacto, tiene que leerse en un momento, tiene que mandar. Sería el otro, si me refería que acaba de pasar. Sí. ¿Y este qué les parece? ¿Qué les hace pensar? Lo pusimos muy a propósito. Súper gráfico. Aún más, es una infografía. Dice los beneficios. Y Adriana estaba como muy interesada en que lo compartiéramos porque era importante hacer notar que esto no es un póster científico, a pesar de que es un póster y que tiene imágenes, pues como no cumple con las secciones y con el relato que estamos tratando de transmitir a través de los pósters, pues no es un póster científico. A pesar de que sea claro, a pesar de que tenga varias ideas que nos transmite, conceptos muy claros, no termina de ser el tipo de información para el que está pensado el póster científico, el póster académico. Es un póster con los resultados. Me lo comentabas ayer, Adri, ¿no? Sí, es un póster para enseñar. Es un póster donde yo quiero enseñar un concepto, donde yo quiero explicar algo, no contar algo. No está contando una experiencia, está explicando.
Y al final es un póster que podría ser un libro de texto, una forma la misma forma que comunica un libro de texto. Es súper gráfico, como dice Rita, pero no está contando una experiencia. Y sí nos preocupamos porque como no hay experiencia entre la gente de museos en presentar pósters científicos, creemos que podría haber la confusión de creer que en el póster voy a presentar mi museo. ¿De qué se trata mi museo? O voy a enseñar algo que enseña mi museo. No, eso es otra cosa, eso es para una exhibición, eso es para un programa. En este póster es que vamos a compartir experiencias entre profesionales. O sea, tenemos que contar algo que tiene un corolario, algo que tiene un objetivo, que tiene un método, contar cómo lo hicimos y contar qué aprendimos. Entonces es muy importante que quede esa cuestión. Y luego nos vamos al póster premiado. Este póster que tiene muchísimo texto, ha sido premiado en un congreso. Ahora se estila que se premian los pósters en los congresos. Para la versión 2 del congreso, el siguiente congreso, si hay más experiencia, podemos incluso hacer premio de póster para que la gente se anime y se gane su premio de póster. Este póster no tiene el contraste. Ahora me hizo pensar, encontré un defecto, Diana, de lo que venimos hablando. No, es un póster bastante particular porque no cumple con muchas de las condiciones, tiene bastante información, tiene bastante ruido gráfico, pero personalmente a mí, ayer que lo estábamos viendo, lo que me llamaba la atención es que es tan bonito que llama la atención y uno se acerca. Pero realmente yo le buscaría información también. De todas maneras, les cuento el cuento. Este póster está presentado en un congreso de evolución ¿era evolución y genética? No, ecología y evolución. O sea, desde el punto de vista de la ciencia también es, como dijo Diana, es enorme, o sea, es un congreso donde debe haber científicos diversos. Yo dije, este póster, alguien que hace evolución por ADN no se va a parar a mirarlo, por más hermoso que sea, porque no es su tema. Entonces, es un póster para naturalistas. Pero sí me gustó en la historia, porque ahí cuando reciban el PDF van a ver que está el link del blog de la científica que la ayudó. No lo hizo sola, la ayudó su hermana diseñadora, por eso es tan bonito. Pero ella cuenta varias cosas. Una de las cosas principales que cuenta tiene que ver con estas 3 tiritas, estas 3 sticks, ¿cómo se llama? Que pega, post-its que están allí. Son 3 preguntas que ella, con eso pone 3 objetivos de su... hay un objetivo grande, pero que ella lo divide y pone 3 preguntas y las 3 respuestas a las que llegó en cada hojita. Utiliza un diseño muy bonito que parece como hecho a mano, pero está diseñado. Y en el cuento ella dice que ella tiene 5 análisis hechos y que decidió que los 5 no los podía contar. Que cuando hizo el póster, decidió 3 de ellos para contarlos, que había 3 ideas claves. Y bueno, la cuestión es que parte de la información de la metodología decide ilustrarla en vez de poner la letra muy chiquita, pero con 4 imágenes está diciendo qué fue lo que midió. Midió estos 4 tipos de insectos y con las 4 imágenes ya lo puede decir. Tiene una introducción donde tiene el para qué totalmente y los antecedentes. Si ustedes quieren saltar los métodos, se pueden ir directo para allá. Bueno, eso es por ahí para mí. Cuando estaban hablando por ahí más adelante, dijeron, quitaría conceptos, dijo Rita. Ella se tomó el trabajo de decidir, no lo cuento todo. Y yo creo que ese es un punto bien difícil de decidir. ¿Qué voy a contar? ¿Qué pedacitos? ¿Qué 5 ideas son las importantes? ¿Qué 3 ideas son las importantes? Y en el plantearse eso, primero que nada, hay un punto clave muy, muy grande.
archivo. Hemos llegado a las preguntas para que hablen. A nuestro... Justo, si alguien tiene alguna pregunta, si podemos solucionar alguna duda que haya quedado, que probablemente sí, pues O que somos todas oídos. compartir, si ya decidieron. Comentar. Sabemos que Ana María ya mandó su resumen, pero Kevin todavía nos lo debe. Tiene que escribir unas pocas palabras diciendo de qué va a hablar y mandarnos su resumen. No tiene que ser gran cosa, ni tiene que tenerlo todo completamente claro. Ahí lo vas aclarando poco a poco. Y Rita y Gal también tienen que mandar su resumen, pero bueno, por algo vinieron, cuéntenos. Sí, yo iba a hacer esa consulta. ¿Hasta cuándo tenemos para enviar el resumen? Hasta el Que sé que el 20, póster es hasta el 20 de 20 agosto. de... Agosto. Ok, eso es importante, Hasta, esta hasta, fecha. Son 150 palabras, súper cortico, no tiene que ser nada súper trabajado, simplemente que se imaginen una temática, la temática y la expresen un poco de una manera sencilla, no se maten con el resumen. Eh, Deme un minuto que me están pidiendo algo acá. Iba a dale, hacer esta dale. consulta. Tranquila, te Sí, no te esperamos. preocupes. Ana María ya mandó. Te va a servir para tu trabajo, Ana María, la presentación. Sí, sí, bastante, bastante. Ya tengo ahí algunas ideitas, así que bueno, Genial. vamos a ver. Muchas gracias por todo, muy, muy buena la presentación. Bueno, pero se las vamos a mandar por... Una pregunta. Vamos, Gal. Por esto, si uno, digamos que, o sea, en un caso hipotético hacemos una ilustración, el póster y si se pueden utilizar ilustraciones como de otras personas, digamos. Nosotros no somos del departamento de derecho de autor, así que no seríamos quienes. Lo correcto, la idea en estos casos es que tú pidas permiso o des, ¿cómo se llama? La referencia de dónde lo sacaste, como mínimo, y esas cuestiones. Sí, porque digo, O sea, como mínimo, lo que sí te vamos a pedir es que digas de dónde sacaste la imagen. Luego hay millones de imágenes libres en internet que, bueno, sabrá Dios, ya están, se pueden usar. Pero como mínimo sí hay que poner la referencia si estamos utilizando imágenes de una persona que no somos nosotros.